Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hacer un repaso completo por el libro Filósofos en la Tormenta de Elizabeth Rudinesco, donde va a dar cuenta de algunos pensadores en torno al mayo francés, como es Foucault, Derrida, Althusser, Deleuze y uno de los padres fundadores de estos filósofos, que fue un tutor, por así decirse, de muchos de ellos, que es Georges Canguilhem. Así que sin más, quédate porque en torno a este video vamos a ver la historia de la locura de la época clásica, el rizoma de Deleuze, también lo normal y lo patológico de Canguilhem, y vamos a ver, obviamente, algunas palabras de Derrida respecto de la muerte. Nada, este libro es bastante interesante para representar, para graficar, para hacer un cuadro, un paisaje de esta generación del Mayo francés, generación que ya no está entre nosotros y que este libro es una suerte de oda u homenaje hacia ella, acerca de lo que nos enseñaron respecto del sujeto, de la subjetividad, de la libertad. También está Sartre, vaya acto fallido, me lo pasé por alto. Sin más, si te interesa cualquiera de estos filósofos, quédate porque en la próxima hora y media aprenderemos mucho al respecto de ellos. Y si me das un like y compartes este video, me ayudas mucho a que este sea el canal más grande, el canal de referencia en cuanto a la divulgación de las ciencias sociales. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de Georges Canguilhem, el cual era el maestro y tutor de tesis de Michel Foucault y del cual él bebe muchas de sus ideas respecto de lo normal y lo patológico a través de la autora Elizabeth Rudinesco y su libro Filósofos de la Tormenta, en el cual analiza a este autor, pero también a Foucault, a Derrida, a Deleuze y a Sartre. Así que, sin más, si quieres saber cuál es el origen de las ideas de Michel Foucault o cómo éste las va gestando y desarrollando, así como una historia de la clínica médica, de la historia de la ciencia, la crítica férrea que este autor hacía a la psicología y su definición crítica de psicología, o su opinión respecto de los movimientos progresistas, lacanianos o altuserianos del Mayo francés, quédate porque este es tu video. Y al final, una joyita. ¿Qué significa realmente ser un antifascista? Así que, sin más, comencemos. Este autor es un filósofo atípico, ya que además de haber estudiado filosofía, se ocupó de una segunda carrera que es la medicina. Y no solamente en el campo de el estudio de la ciencia médica, sino también en el campo práctico, ya que ejerció la medicina durante la resistencia francesa de la ocupación de la Segunda Guerra Mundial. Así que, al fulgor de la batalla y en un acto heroico de resistencia, gestó sus ideas respecto de la enfermedad, lo normal y lo patológico, las cuales defendió en una tesis estando en guerra. Es decir, aparte de ser médico de guerra, estaba redactando y defendiendo su tesis. Así que sin excusa, si tienes algún problema para terminar o graduarte, que te sirva de inspiración. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Canguilhem y que van a ser fundamentales luego en la obra de Michel Foucault? Que fundamentalmente la enfermedad, lo patológico, no es algo diferente o cualitativamente diferente a la vida o a estar sanos, a estar normales. ¿A qué me refiero? Pues fundamentalmente, si él analiza la teoría de humores de Hipócrates, que consideraba la enfermedad como un desequilibrio de estos humores que tenías en exceso o en defecto de alguno de ellos, o incluso si consideramos la teoría moderna a partir de Pasteur en adelante, se podría decir que una enfermedad puede estar ocasionada por un virus o una bacteria que ha ingresado al organismo y lo ha desequilibrado. Es decir, que en realidad la diferencia entre una persona sana y una persona enferma es que la persona enferma cuantitativamente está desequilibrada en comparación a la persona sana. Esto se puede ver incluso hasta hoy en día en los estudios o análisis corrientes que te haces de chequeo, de sangre, orina y demás, en las cuales precisamente te dicen todos los valores y comparados a los valores normales, si estás sano o estás enfermo. Por tanto, él se oponía a una concepción que, por así decirse, patologizaba la enfermedad, que le hacía algo cualitativamente diferente, mórbido o aberrante. De hecho, la enfermedad es algo normal,
estadísticamente normal, como había afirmado Durkheim. Entre todo el periodo vital, es normal que una persona enferme a lo largo de su vida y que vaya a tratamiento y se recupere de la enfermedad. Otra palabra a la cual Canguilhem se opone: sanar. Nadie se puede sanar de una enfermedad. En todo caso, vas a recibir un tratamiento que es una nueva norma de vida, es decir, una nueva forma de conducir tu vida, dieta, ejercicio o medicamentos, cualquiera estos fueras, o un tratamiento de curación, y esto va a tratar de restituir lo más posible a los valores normales. Nunca es exactamente igual la experiencia de haberse recuperado de una enfermedad que la experiencia de no haberla tenido nunca. ¿Por qué? Por el mero hecho que de recuperarse de una enfermedad, incluso en el tiempo, tendrás las secuelas o el recuerdo psicológico de haber estado enfermo. Vamos, que estamos enfermos de vida, por así decirse. De igual modo, se puede decir respecto de la pandemia. Estamos enfermos de esa pandemia. Aún nos queda el recuerdo y nos va a quedar el resto de nuestra vida. Por tanto, ¿cuáles son las tesis centrales? La enfermedad no es distinto de la salud. De hecho, ambos pertenecen al periodo vital. La enfermedad es producto de la vida misma, es decir, las personas no pueden permanecer a lo largo de su vida sin estar enfermas y no pueden sanarse de una enfermedad, en todo caso recuperarse y tener nuevas normas de vida a partir de ella. Esto obviamente sirvió de inspiración a Michel Foucault cuando lo asesoró en su tesis Historia de la locura en la época clásica, vamos, razón y sin razón. Así como Canguilhem veía en la historia de la medicina esta forma de tratar diferente patológicamente al enfermo, Foucault lo veía en el nacimiento de la clínica, el nacimiento de la mirada médica. ¿Por qué? Porque precisamente es ahí donde el médico es sujeto y el enfermo es objeto. Es el objeto que es mirado, evaluado, juzgado de alguna forma en la institución médica. Por tanto, recordarán aquellos que hayan leído el libro de Foucault los pasajes dedicados a Bichat. Bichat afirmaba, era un médico que hacía autopsias y había descubierto que la mayoría de las personas que habían tenido una muerte, por así decirse, traumática, o en combate o de algún accidente, a que externamente parecían sanas, pero internamente podían llegar a tener problemas de corazón, hígado, problemas eh, en la sangre, en el pulmón, etcétera. Vamos, que aparentemente estar sanos no significa estar completamente sanos. De hecho, para Bichat, la muerte era coextensiva a la vida, la idea misma de que la muerte nos acompaña desde que nacemos. Vamos, el redescubrimiento de los clásicos, todos los hombres son mortales. No existe hombre que no vaya a morir y tenés una enfermedad mortal desde que naciste y se llama vida, afirmaba Bichat. Si dijéramos de tal o cual sujeto, este sujeto se está muriendo, en cualquier momento sería cierto. Hoy en día, obviamente, el redescubrimiento de, por ejemplo, la idea de que a partir de cierta edad las funciones cognitivas van decayendo, etcétera, o incluso las cuestiones físicas, y no se sorprendan que no es 50, 60, 70 años, sino es que a partir de los 20, 25 años. Bueno, esta idea misma de que la enfermedad es un constructo social y tratar al enfermo como alguien patologizable, alguien que tiene que estar en tratamiento, aislado o medicado, es una idea que se puede rastrear precisamente en el nacimiento de la clínica. De hecho, Canguilhem tuvo la honestidad intelectual de hacer un repaso a su estudio, su tesis doctoral de lo normal y de lo patológico en 1966 a partir de la publicación del nacimiento de la clínica. Y en el mismo afirma que la enfermedad acecha a la vida en todo momento y precisamente la resistencia a la enfermedad es una parte de nuestra vitalidad. Todos los días, cuando te levantas a la mañana, tal vez te pescas un resfriado y tus defensas altas son lo que te permiten sobreponerte a ello. De igual modo, alguien
que no se haya enfermado a lo largo de toda su historia vital, sí sería alguien anormal, sería alguien enfermo de normalidad. Vamos a su famosa conferencia de 1956, en el cual él ataca, destroza a la psicología. La llama la ciencia sin rigor, la ética sin exigencia, la medicina sin control. Consideraba que la psicología nunca había tenido ni objeto ni medio de estudio claro y que precisamente se había dispersado en diferentes ramas de la conciencia experimental, psicoanálisis o el auge de la psicología de la conducta o incluso el cognitivismo. Y que precisamente la idea de unificar esas ramas es lo que le parecía algo monstruoso, una aberración, la última barbarie, porque para él la psicología no era más que la herramienta de dominación, control e instrumentalización del ser humano y de la mente humana, la cual no es reductible al cerebro. Respecto de, por ejemplo, las imágenes holográficas del cerebro, él afirma, el pensamiento no es nunca una secreción del cerebro y nunca una computadora puede escribir en busca del tiempo perdido. Válgame Dios si yo algún día encuentro en la biblioteca o en una librería la autobiografía de una computadora o incluso peor, su crítica. Por tanto, vemos que él se opone fuertemente a la psicología por ser una mera herramienta de otras ciencias, de la fisiología, de la medicina, de la psiquiatría, la psicología reducida precisamente a un acto reflejo, al pensamiento como reacción frente al entorno, esta idea de psicología del comportamiento, y que finalmente sirve para instrumentalizar al ser humano, la herramienta de sensores, jueces y peritajes, dice. Su afirmación más tremenda es la siguiente. Cuando uno sale de la Sorbona y toma la calle Saint-Jean, hacia arriba queda el Panteón, lugar de enterramiento de los grandes héroes del pensamiento como Rousseau. Hacia abajo solo se llega a la comisaría. Obviamente que él era mucho más crítico de la psicología clínica o la psicología del comportamiento o aquellas allegadas a las experiencias biológicas que las sometían a otras ciencias y un poco más lábil con la psicología freudiana o lacaniana, no siendo él ni lacaniano, ni althuseriano, ni freudiano. Pero sí se puede ver que en esta idea que había retomado de Foucault en El nacimiento de la clínica y de Bichat, la muerte coextensiva a la vida, los ciertos reflejos caleidoscópicos de Freud y obviamente más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, aquello que biólogos y cientificistas nunca van a aceptar. Nunca escribió acerca de Freud, pero sí dijo halagosamente que Freud era el único que no había caído en la tentación de las clasificaciones y las localizaciones en el cerebro para describir su topología de la mente. Finalmente, el apartado que le prometí a todos aquellos que querían saber qué significaba ser un antifascista, en su epílogo respecto de su compañero de armas caído, Jean Cavalier, el cual había, junto con él y otros grandes héroes del pensamiento como Pierre Bernard, combatido la resistencia hacia el fascismo en la ocupación francesa en la década del 40, recuerda a su amigo caído y dice, hoy en día, pónganse contexto, mayo francés, progresismo, está muy de moda decir que se es antifascista. ¿Saben lo que es un antifascista? Aquel que combate armadamente al fascismo. Vamos, Sartre, Beauvoir, podéis hacerlo mucho mejor. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente la relación que tenía Jean-Paul Sartre con el psicoanálisis, para lo cual vamos a estar glosando a Elisabeth Rudinesco, capítulo 2. Es un libro que habla acerca de diversos filósofos que giran en torno a la generación del 68, Foucault, Derrida, Deleuze, Sartre y Althusser. Así que sin más, quédate para ver este video y sucesivamente los otros autores y otros capítulos los estaré tocando también en otros videos. Fundamentalmente la autora se centra en dos tipos de filosofías. Dice que hay filosofías del concepto, es decir, filosofías estrictamente conceptuales o idealistas, y filosofías del compromiso, es decir, filosofías que tienen que ver
con su contexto histórico y con su compromiso político. Desde ya, cataloga en principio a Sartre como un filósofo del concepto que va virando de a poco hacia una filosofía del compromiso. La primera, estrictamente del concepto, La náusea, una obra en la que el protagonista, Roquentin, está inspirado en el propio Sartre, una persona que trata de descubrir la esencia, pero se sumerge en la cotidianidad de la rutina y las acciones repetitivas de sus congéneres, lo cual lo sumerge en el más vacío de los absurdos. Antes de la publicación de esta novela filosófica, Sartre se preocupaba por su posteridad, es decir, por no llegar a ser célebre, famoso y recordado, por así decirse. Pero esta le garantiza una cierta celebridad. Luego llega la invasión de la Segunda Guerra Mundial y la Francia ocupada. Aquí se ve un Sartre un poco tibio, dice la autora, trata de comprometerse, por ejemplo, con Simone de Beauvoir, plantea algunos movimientos de resistencia que son fácilmente disueltos y no quedan más que en la aventura de unos literatos, por así decirse. Pero se publica El ser y la nada en 1942, obra que también es producto del hastío, del encierro, de la derrota que se vive o se vivencia durante la época de la ocupación, en la cual Sartre se sumerge en su filosofía del concepto, desarrollando la idea de libertad, pero como veremos, la propia idea de libertad del ser humano, la libertad más radical, tiene que ver con los compromisos políticos, obviamente. A esta época también podemos citar que el fin de la guerra encuentra a un Sartre mucho más comprometido. Así como él en realidad no se unió a la resistencia armada, como sí hicieron otros filósofos e incluso algunos fallecieron, como hemos mencionado en el capítulo de Canguilhem, en homenaje, honor a su compañero caído Caballé, Sartre encuentra en la posguerra su auge de filosofía del compromiso. Ahí no solamente elogia a quienes han luchado por la libertad, aunque él no lo haya hecho, pero ahora se trata de defender una nueva libertad. No solamente aplaudir como foca, diríamos hoy en día, el triunfo de Gaulle, sino precisamente oponerse a él ahora en la guerra de Argelia y en la postura colonialista imperialista de la propia Francia. Vamos, que las víctimas se han convertido en los verdugos y ahora Sartre obviamente se opone, ya que no se había logrado oponer en la Segunda Guerra, ahora sí se compromete y se opone a la guerra en Argelia. De esta época es El ser y la nada. El ser y la nada, publicada en 1942, postula algunas ideas centrales que la autora va a analizar, en particular el capítulo 2, en función de su relación con Freud. Todos conocen brevemente de qué va la obra, estos pares de opuestos entre la alienación, que vendría a encarnar la mala fe, un concepto ambivalente del engaño, o mejor dicho, del autoengaño, y la libertad expresada precisamente en el existencialismo y en la intencionalidad, es decir, la capacidad de la voluntad de elegir libremente decisiones existenciales. Vamos, estoy siendo muy grosso modo porque no es el tema de la obra. En particular, Rudinesco se centra en el capítulo 2, donde se critica por encima la obra freudiana. Vamos, muy por encima, porque obviamente con las desventajas de la época y nosotros con la ventaja de los siglos, sabemos que lo que se da aquí es una crítica a un hombre de paja, a un Freud que no se diferencia bien la primera y de la segunda tópica. La primera tópica basada en el inconsciente, en aquello que era lo censurado y lo reprimido, y una segunda tópica donde sí se da una primacía total al ello y a las mociones pulsionales por sobre la conciencia. Pero vamos, que aquí lo que hace Sartre es un hombre de paja en la cual se critica la posibilidad de que exista un inconsciente y que éste sea relevante para las decisiones libres del sujeto. Vamos, que habría una libertad que es
preexistente a toda estructura, incluso a una estructura inconsciente o a cualquier vivencia, la cual es la característica fundamental del ser humano y que esta libertad obviamente no podría ser determinada o restringida por las estructuras del inconsciente. Aquí la autora retoma tres virtudes de esta crítica. Uno, de que no es una crítica pansexualista, es decir, no ataca la idea de sexualidad inconsciente, la cual son primordiales en Sigmund Freud. La segunda es que no es tampoco una crítica del tipo, en realidad los procesos inconscientes son procesos subconscientes, es decir, que ocurren por debajo de la línea de la conciencia, que es una crítica en la línea de Pierre Janet. Y la tercera, que es fundamental, no es una crítica, eh, por así decirse, nacionalista. No es aquí el racionalismo francés cartesiano versus el oscuranticismo romántico germánico. Aquí lo que vemos es la primacía que da, obviamente, Jean-Paul Sartre a la existencia. La idea misma de que el ser humano es un proyecto cuya existencia precede a su esencia, donde el inconsciente no sería más que un proceso latente de la conciencia, donde la conciencia podría autoengañarse mediante la mala fe, podría desviarse de las decisiones existenciales basadas en la intencionalidad. Aquí la autora hace un análisis un poco más pormenorizado de la fenomenología que de Husserl, que a partir de 1930 había tomado dos vías, una la del sujeto, encarnada aquí en Sartre o en Merleau-Ponty, y otra la del concepto, encarnada obviamente por Coire en la ciencia o por Caballé, o incluso Canguilhem. Y tenemos una tercera postura extraña e intermedia, que es la de Lacan, que es una filosofía del concepto en tanto que el inconsciente está estructurado como lenguaje, pero también es una fenomenología del sujeto, porque constantemente se está preguntando, o es la pregunta central en Lacan, después de la pregunta por el inconsciente, es la pregunta por el sujeto. Luego de la guerra, Sartre se convierte, por así decirse, abandona estas tesis existencialistas, bueno, hasta cierto punto, obviamente, del ser y la nada, y se convierte en freudo-marxista. Vamos, que redescubre la revolución marxista y en ella ve una posibilidad de la emancipación. Y por tanto, mediante el psicoanálisis y mediante el marxismo, encontraría las dos emancipaciones, las dos formas de encontrar la libertad, tanto la libertad de la sociedad o del colectivo como la libertad individual o del sujeto, pero a una forma de freudo-marxista muy extraña, un freudismo sin Freud, dice la autora, un freudismo, o mejor dicho, un psicoanálisis sartreano. Y vamos a ver en este video en qué consiste el psicoanálisis de Jean-Paul Sartre. Por ese entonces, de luego de la conferencia de Yalta, el mundo queda bipolar. Los emigrados por la Segunda Guerra a Estados Unidos, muchos de ellos psicoanalistas, llevan el psicoanálisis a Estados Unidos y por así decirse se crea una nueva forma que es el psicoanálisis norteamericano, pero que es un poco higienicista y al servicio del poder. Por esta misma razón es que la URSS o el comunismo se enfrentan al psicoanálisis por considerarlo una herramienta del poder, una herramienta de la dominación, de la sojuzgación del sujeto. Obviamente, esto encarnado en las primeras hipótesis que Althusser trae a Francia. En Cuestiones de método de Jean-Paul Sartre de 1957, él tiene una postura intermedia. No deja de ser existencialista, es decir, sigue considerando que la libertad es la característica fundamental del ser humano, pero encontramos la paradoja de la libertad. Para ser realmente libres, debemos de comprendernos a nosotros mismos y a los otros. Y en comprender a los otros es que nos conocemos a nosotros mismos. Y esto se va a desarrollar en su concepción que él tenía del psicoanálisis. Dice Sartre que a través del psicoanálisis es que el hombre realmente se ve a sí mismo completo. El psicoanálisis es el único que ve en el hombre adulto el niño que alguna vez fue y sus determinaciones. Vamos, que solamente a través del análisis existencial de la infancia es que podemos llegar a alcanzar cierto grado de libertad.
Esta suerte de psicoanálisis existencialista podría basarse en una idea que tenía Sartre de ser, o mejor dicho, de hacer una autobiografía. Pero en el camino se encontró con la idea de hacer una biografía de Flaubert, en la cual él mismo se identificaría con el autor, y también en ver, por ejemplo, este psicoanálisis no freudiano, este psicoanálisis existencialista en personajes históricos como Dostoyevsky. Pero ya veremos que el mayor logro que hizo Sartre es narrar el psicoanálisis sartreano a través de la figura mítica del padre del psicoanálisis. Cuando éste es invitado precisamente por el cineasta Huston a hacer el guión para una película de la vida de Freud, Pasiones Peligrosas, la cual obviamente si no la has visto, ve corriendo allá mismo, ya estás tardando, porque es una obra maestra donde Sartre expresa toda su filosofía y revela cosas que hasta entonces eran absolutamente desconocidas sobre el surgimiento del psicoanálisis, sobre la verdad de la cual habla Freud, la verdad que Freud descubre, la cual lo convierte en una eminencia, es una verdad, un descubrimiento científico, el descubrimiento del siglo, el descubrimiento de la sexualidad, del inconsciente y de la histeria, y precisamente eso da cuenta del psicoanálisis existencial que propone Sartre. Para no darles tantos la lata con la película, hemos de resumirla muy brevemente porque obviamente será más disfrutable que vayas a verla. Si quieres ver la película, saltéate toda esta parte del video. Fundamentalmente está la película basada en el surgimiento del psicoanálisis, en lo que va en el periodo de tiempo de 1880 hasta 1900, 1908, por así decirse. Es como el científico Sigmund Freud, como el psiquiatra, el neurólogo, trata el descubrimiento de la histeria con sus maestros como Meiner, con sus colegas como Breuer o Flies, y en particular, obviamente, en el caso de Ana O. Hasta entonces, la histeria femenina se había tratado mediante la hipótesis de que había en ella algo etiológico relacionado a la sexualidad, es decir, con el hecho de que fueran mujeres, de que tuvieran útero. Charcot había tratado de desvincular esta idea etiológica relacionada a la sexualidad, es decir, no es que específicamente sufran de histeria porque son mujeres, y entonces surge la hipótesis de que podría existir una histeria en hombres o una histeria masculina. Obviamente a esta hipótesis se resisten fuertemente su maestro o su tutor, el psiquiatra Meyer, y este psiquiatra es en realidad alguien que sí padecía esta histeria masculina, esta neurosis, podríamos decir hoy en día, ya que él mismo era excéntrico, alcohólico, tenía todo tipo de síntomas en el cuerpo que, mediante la mala fe y el autoengaño, él mismo ocultaba a sí mismo y a los demás. Finalmente, en la escena cúlmine de la película, él termina confesando a Freud que sí existía la histeria masculina, la neurosis, y que él mismo era un neurótico, así como seguramente la mayoría. La figura aquí que se narra de Freud es una figura trágica, es una figura fáustica, es una suerte de Galileo de Bertolt Brecht, es un coire en la ciencia. Dice la autora que esta es la esencia del psicoanálisis sartreano, aplicada al guión de la película. Uno se descubre a sí mismo en el otro, así como Sartre se estaba descubriendo a sí mismo en la figura de Freud, que vamos, estas son dos figuras dialécticas, antagónicas y contrapuestas. Vemos aquí un Freud padre tiránico, a veces comprensivo, un Freud fundador de una nueva disciplina, pero también al Freud casto, santo, abnegado, entregadísimo a la ciencia, al descubrimiento y al saber. Vemos a un Freud que se resiste de cualquier forma a tener relaciones con sus pacientes histéricas, ya que rechaza cualquier tipo de seducción, lo cual funda una de las herramientas hermenéuticas fundamentales del psicoanálisis, que es la transferencia. Si Freud hubiera aceptado el placer sexual en pos o en detrimento, mejor dicho, del descubrimiento del siglo, entonces hoy en día no tendríamos psicoanálisis.
Díjese magistralmente la autora. Vemos aquí un Freud que renuncia al placer sexual por un placer aún mayor, el descubrimiento de lo sexual que tiene el placer. Se ve también como un Freud preocupado por la figura perversa de su padre pasa de la alienación a la libertad mediante el descubrimiento de esta gran teoría freudiana. ¿Y en qué consiste la teoría freudiana? Bueno, no voy a hacerla aquí muy larga porque obviamente es tema para otro video, pero fundamentalmente en la carta del Exinoxio, la cual describe a Flies, el cual estaba a favor de esta teoría de la seducción, de que las histéricas estaban enfermas porque habían sufrido abusos durante su infancia, Freud contesta, luego de encontronazos, de idas y vueltas, de enfrentarse cara a cara al error una y otra vez, tiene que renunciar a su propia hipótesis, a su propia teoría, para encontrar la verdad. Escribe en la carta, ya no creo más a mis pacientes histéricas. ¿Por qué? Porque la histeria es una enfermedad generalizada, es decir, se encuentran muchísimas mujeres, de lo cual deberíamos deducir que la perversión y el abuso es un fenómeno generalizado también. Entonces todos los padres serían abusivos, incluyendo también al mío, lo cual él obviamente no niega que pase, no niega que los abusos existan, pero no puede ser en la magnitud en la cual él ve el fenómeno en la terapéutica. No pueden ser todas las mujeres histéricas mujeres que habían sido abusadas. Lo que sí puede ver es que precisamente la histérica, sin fingir ni simular, cuentan haber experimentado dicho abuso. Y esa es la clave, de que en el inconsciente no hay forma de discriminar la realidad de la ficción, es decir, de esta fantasía que se había creado. Bueno, la escena en la película es magistral. Ana O se ve completamente desbordada por los intentos de Freud, influenciado perniciosamente por Flies, de decirle que seguramente su padre era un perverso. Ella termina acusando a su propio padre de ser un perverso, escapa de la casa, está a punto de entrar a un burdel donde la encuentra Freud y finalmente la sube a un carro. Ahí se bajan a las orillas del Danubio y ella le confiesa que en realidad la escena de abuso había sido una escena en la que ella se cae por las escaleras al descubrir a su padre besando a su niñera. Y esto es lo que realmente había sucedido. Ese fue el trauma de la infancia. A lo cual Freud acepta que estaba equivocado y confiesa a Ana O que él había sido insistente en su, por así decirse, en términos sartrianos, su mala fe para sostener su teoría, pero que ahora debe de aceptar que era falsa. ¿Por qué? Porque Ana Ola estaba amenazando con lanzarse a las orillas del Danubio si él no aceptaba su confesión, su verdad. Finalmente hay una cuestión un poco edípica en la que Freud también había desconfiado de su propio padre, de llegar a ser él mismo un perverso, de él y sus hermanos y hermanas haber experimentado la perversión de su padre, con el cual no puede reconciliarse porque éste ya había fallecido. Entonces se crea, por así decirse, post-mortem, la idea del super yo, este padre tiránico que te juzga, pero que también es la herencia paterna de sus normas y valores. Obviamente Sartre no está de acuerdo con la idea del super yo, cree que cada persona es en realidad libre y que él tuvo la ventaja de que su padre se muriera joven para no tener como Eneas que cargar con Anquises de aquí para allá, porque este le habría pesado y le habría asfixiado hasta el punto que no le hubiera dejado vivir. Así que tuvo la gran ventaja, dice Sartre, de que su padre se murió joven y que no tiene super yo. Así nos narra Sartre a un Freud que es un sujeto libre y creador, al mismo o pares o en pares igual. Luego cita a Lacan y dice: el inconsciente es el discurso del otro. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico. En esta ocasión vamos a ver Historia de la locura en la época clásica, valga la redundancia, uno de los libros más clásicos de Michel Foucault. Pero quédate porque no solamente vamos a ver de qué va esta obra, sino la repercusión que ha tenido en el ámbito psicológico y psiquiátrico. Así que
Si te interesan porque están estudiando alguna de las ciencias de la psicología o las ciencias del hombre, las ciencias sí, o porque simplemente interesa la historia de la psicología, la psiquiatría y de la locura en particular, quédate porque este es tu video. Sin más, comencemos. En el mismo vamos a ver la repercusión que tuvo el libro clásico de Michel Foucault y básicamente cómo fue criticado por algunos psiquiatras como Henry Eight o incluso a otros filósofos como Derrida. Es decir, vamos a ver el gran ámbito de influencia que ha tenido este libro. Primero pongámonos en contexto. Esta es la tesis doctoral que va a presentar Michel Foucault para graduarse en el ámbito de la psicología y va a ser supervisada por otro de los autores que hemos visto en el canal, que es Georges Canguilhem, el cual también era médico y se interesaba por estos temas. Entonces, vamos a ver aquí una definición de Foucault acerca de lo normal y de lo patológico y acerca de la locura. La tesis central del libro es que no existe la locura en la naturaleza, por fuera de los marcos de una sociedad que la define y la clasifica. Es decir, es la sociedad y su contexto histórico y su momento la que define con ciertas palabras médicas y autorizadas en qué consiste la locura. Y obviamente esta concepción cambia de sociedad en sociedad y de época en época, así como las repercusiones de estar loco. No era lo mismo estar loco en la antigüedad clásica, en el medioevo o en la época clásica, otra vez redundantemente. Aquí hay que hacer una aclaración simplemente histórica, porque en la TAM no les solemos decir época clásica a otra cosa que no sea la antigüedad clásica griega, es decir, ese periodo de los 100 años de gobierno de Pericles. Para los franceses, época clásica es la época, por así decirse, de la monarquía absoluta, lo que va entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. Bueno, para que se ubiquen, siglo XVI, XVII, XVIII. A esto se está refiriendo Michel Foucault y a esto se refiere específicamente el libro, la época del gran encierro, por así decirse, donde el 5% de la población parisina estaba encerrada en asilos, hospicios y estas casas psiquiátricas donde básicamente entraba todo, desde aquel que tenía enfermedades de los nervios, cualquiera de esta sea, neurosis, histeria, psicosis, lo que ustedes se quieran imaginar, delirios, esquizofrenia, paranoia, o también cualquier otra persona que no fuera útil a la sociedad, vagos, malentretenidos, alcohólicos, depresivos, mujeres solteras que no se querían casar, prostitutas, vagabundos, homosexuales. Vamos, todo lo que la sociedad consideraba que no era útil, no era dócil para la sociedad, tenía que, por así decirse, ser aislado. ¿Por qué? Porque la tesis fundamental del libro es que la época clásica va a ser un tratamiento de la locura en contraste a la racionalidad planteada por Descartes. Para que triunfe la razón, para que triunfe la luz y la racionalidad, tiene que ser apartado, separado, invisibilizado y a la vez visibilizado el fenómeno de la locura o de la sinrazón. Tiene que haber un parteaguas, una división, un tajante, por así decirse, pares de opuestos, una dualidad entre locura y sinrazón. Y esta separación es de lo que va el libro. Ahora, más allá de estas tesis, que por así decirse, podría decirse que es la base del postestructuralismo, la idea misma de que no existen enfermedades psicológicas o psiquiátricas, sino que son fenómenos emergentes de una sociedad enferma, y obviamente cada enfermedad psicológica va a dar cuenta de alguna forma de los padecimientos psíquicos a los que se ven sometidos los sujetos de su época. Vamos a ver las repercusiones más bien estrictamente profesionales que tuvo este libro. Para que ustedes se den una idea en el contexto, uno a veces se suele pensar que Sigmund Freud o todos los padres de la psicología son, por así decirse, intelectuales decimonónicos del siglo XIX y demás. Nada más lejos de la realidad. Freud publicó su primer libro psicoanalítico en exactamente 1900 y vivió hasta 1938, así que básicamente hasta la década del 40 estaba en boga su producción y todavía se estaba desarrollando su teoría. Por lo tanto, ni siquiera ha pasado una generación hasta la publicación de este libro, en el 62,
y por tanto no había una historiografía, una historiografía, mejor dicho, oficial acerca de lo que era el psicoanálisis, acerca de lo que iba la psicología. Por tanto, no se habían publicado ni siquiera los primeros manuales, los primeros libros de consulta, los primeros diccionarios acerca de psicología. La psicología era una ciencia naciente y en particular también su acepción psicoanalítica. Del mismo modo, este libro es, por así decirse, uno de los primeros en historiografiar, en hacer una historia de la locura. Y Michel Foucault hace un trabajo monumental. Estuvo recluido en la biblioteca de Oslo, si no me equivoco, Uppsala, perdón, mejor dicho. Y ahí leyó más de 50.000 documentos respecto de los pacientes psiquiátricos. ¿Y cuál era la particularidad de estos documentos? Que Foucault se centraba precisamente en el testimonio de los pacientes, en dar cuenta de aquellas historias, delirios, de esos relatos que estructuraban el discurso de el que era considerado el loco en su sociedad. Por tanto, teníamos todos estos documentos, Foucault los fue leyendo, eran pertenecientes al siglo XVI, XVII y XVIII, y haciendo esta historia de la locura en la época clásica. Mucho se ha dicho del libro acerca de la ponencia, de la defensa, acerca de cómo fue, porque esto es una tesis doctoral, obviamente él fue presentado por Canguilhem y tuvo que defenderla frente a otros profesionales, tanto filósofos como tanto del ámbito de la psicología y de la psiquiatría. En el ámbito de la psicología, el tutor o el profesor que estaba a cargo le dijo que bueno, que algunas cosas muy puntillosas aquí y allá, algunas definiciones psicoanalíticas freudianas no estaban muy claras y que podía ser más estricto, pero no dio más quejas, por así decirse. O sea, estaba bien, estaba aprobado, por algo se graduó. Y por así decirse que en este ámbito de la psicología, lo que venía a plantear Michel Foucault era revolucionario, era rompedor, precisamente. En primer lugar, mucho se ha dicho de cómo fue esa primera defensa. Algunos arguyen de que se empezó a decir que, bueno, que Foucault quería hacer un elogio de la locura 2.0 y la defensa de Foucault fue muy sencilla, muy escueta, pero muy directa también. Ustedes quieren meterse conmigo y sí, que seguro que pueden hacerlo, pero métanse acaso con Van Gogh, métanse con Nietzsche, métanse con el Bosco, seguramente que con esos locos geniales, seguramente ustedes no se meterían, obviamente. Vamos con la primera repercusión. El psiquiatra Henry Eight, el cual había sido un psicólogo humanista que trataba de integrar, por así decirse, la psiquiatría en su vertiente de Pinel, que ya vamos a ver lo que significa, y la psicología psicoanalítica freudiana, recibió a bien el libro, es decir, se preguntó por qué la psiquiatría no se había hecho esas preguntas ella misma, a sí misma y a su propia historia antes. Vamos, que hasta ahora la historia de la psiquiatría había sido una historiografía oficial como una suerte de hagiografía, es decir, estas biografías que resaltan los logros de los grandes héroes de la psiquiatría. Por ejemplo, Pinel, el cual había roto las cadenas de los locos junto con la Revolución Francesa, los había sacado de esos asilos inhumanos en los cuales estaban encerrados, engrilletados y tras las rejas y las camisas de fuerza, y les había dado un lugar un poco más amigable, más humano, más amable, por ejemplo, con patios donde ellos pudieran caminar y esparcirse y tener un poco de luz natural y, por así decirse, un poco más de libertad. Se dice que un funcionario de la revolución le había criticado cuando llegó y vio toda esta locura que para él era inexplicable de que los locos anduvieran sueltos dentro del psiquiátrico y le dijo, usted debe de estar tanto o más loco que estos hombres si les permite estar sueltos. A lo cual Pinel contestó que una persona sin uso de razón es más fácilmente tratable si se le da un poco de libertad. Bueno, este era, por así decirse, el gran héroe de la psiquiatría, que justo en el año 1800 había sido nombrado jefe de estos hospicios psiquiátricos y que había originado una revolución dentro de la psiquiatría. Foucault mucho no se mete con él, no le interesa entrar en esa discusión si era más humano o menos humanos ese tipo de psiquiatría. Entonces, Henry A. convoca un congreso, una ponencia para que Michel Foucault se presente, por así decirse, a dar cuenta de su libro, a explicar en qué consistían sus tesis y cómo esto podría ser
ayudar a progresar al conocimiento psiquiátrico. Foucault no se presentó. Desde ya se excusó de que tenía otras cosas que hacer y que no podía asistir. Tengo aquí manuscrita la carta original de Henry A. Es una percepción psiquiatricida que cuestiona incluso el estatuto mismo de hombre. Quisiéramos contar con Michel Foucault para felicitarle por su pensamiento tan sistemático y explicarle que la enfermedad mental va más allá de los locos brillantes o de los locos poetas. Vamos, que Henry le quería explicar que él no era nadie, por así decirse, para criticar a la psiquiatría. Que el psiquiatra tiene que tratar con el loco malo y con el loco bueno, con el loco que es agresivo, que es furibundo, con aquel que tiene ataques y delirios, tanto como aquel que tiene depresión, melancolía o es un gran artista, un gran poeta, un gran músico. No solo es la genialidad de la locura y otra lógica y otra forma de pensar, sino que hay personas a los cuales aquejan graves sentimientos y pasiones y pulsiones y que obviamente deben ser tratados de alguna forma. En el resto del mundo, el libro fue bien recibido, sobre todo por los postulados de la antipsiquiatría, un movimiento que estaba en contra de los asilos psiquiátricos, obviamente en Italia, en Estados Unidos y en Inglaterra. Algunos de sus exponentes, tal vez conocidos por ustedes, son Gregory Bateson y Franco Basaglia. Para los antipsiquiatras, la locura, aparte de ser una enfermedad mental, era un viaje, una historia, un relato, un paisaje. Y que la locura, como la esquizofrenia, era el emergente precisamente de las exigencias de nuestro sistema industrial, capitalista y demás. Foucault en su libro, por así decirse, le quita de la mano la pluma al juez, al censor, a la autoridad y se la da precisamente al loco, al enfermo, al fratricida, al homosexual. Porque incluso hoy es un tema tabú que en la década del 60 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y que era plausible de tratamiento y de cura. Incluso estaba en, creo que hasta la década del 70 estuvo en el DCM. El propio Foucault era homosexual, incluso se llegó a debatir hasta la década del 90 y los 2000 en sendos congresos de psiquiatría, psicología y psicoanálisis si era por la perversidad de Michel Foucault, es decir, al ser un perverso homosexual, que él había escrito ese libro a modo de expiación, confesión o sublimación. Así que vean hasta qué punto llegan las injerencias de esta forma de discriminación por la elección sexual. Althusser llegó a decir, de los senderos de la oscuridad, la locura es un desaparecido. Un desaparecido ya saben que es una entidad que no está ni muerta ni viva, simplemente no está, en las cruentas palabras de Rafael Videla, con el riesgo de que el desaparecido puede reaparecer en cualquier momento, dice Althusser. El propio Foucault había evolucionado su pensamiento desde aquel que era enfermedad mental y personalidad, la tesis doctoral de 1954, en la cual afirmaba que había una especie de concepción evolutiva de la idea de locura en la época clásica griega como una suerte de inspirado por los dioses. Esta es la misma concepción que se tiene en Roma. Luego, el endemoniado en la Edad Media, como aquel que está poseído por demonios que le hablan y le susurran y le enloquecen. Y obviamente el de enfermo mental en la época clásica. Entonces, o es inspiración divina, o demoníaca, o enfermedad mental. Esto se abandona, por así decirse, en Historia de la Locura en la época clásica y da paso a la concepción histórica que tenía Michel Foucault, que era la de la disrupción, que más bien no hay una evolución histórica, sino que cada episteme, cada modelo social, por así decirse, encarga nuevas categorías y clasificaciones que son disruptivas con el periodo anterior. La segunda crítica que podemos repasar es de la psiquiatra Gladys Swain, la cual afirmaba que, por así decirse, esta revolución que significó eh, romper las cadenas de los locos que había hecho Pinel, mediante la Revolución Francesa también, era, por así decirse, una revolución democrática. Ya no se consideraba al enfermo mental como en la época clásica, que era una época feudal, realista, monárquica absoluta, que se lo consideraba endemoniado, infrahumano, una especie de escoria social, sino que se le consideraba un igual, un ciudadano, es decir, se le consideraba el alter ego del ciudadano normal y sano, nada más que esa persona estaba enferma. Por tanto, se debían respetar sus derechos, por ejemplo, a un trato digno, humano y un poco más libre.
Vamos, que esta psiquiatra trata de, por así decirse, criticar a Michel Foucault por unas vías que son bastante incorrectas, que son las de señalar, por así decirse, una suerte de no democracia o no idea democrática liberal en Michel Foucault, algo que está completamente alejadísimo de la realidad, ya que los valores democráticos y liberales de Foucault no pueden ser puestos en dudas. Hasta hoy en día se le considera uno de los grandes padres del liberalismo del siglo XX. Respecto a las tesis freudianas, el libro de Foucault es bastante amable, es decir, lo compara también con Pierre Janet, pero no es tan disruptivo con respecto a como sí lo es con la psiquiatría. Sí, obviamente, en 1972 se publica el Antiedipo, parte de estas corrientes antipsiquiátricas a las cuales Michel Foucault también apoya y adhiere, y obviamente la postura de Foucault será cada vez más dura respecto del psicoanálisis y ya en Voluntad de Saber, obviamente, es completamente antifreudiano. Pero se va viendo la evolución de Foucault hacia una idea más reichiana del inconsciente como unas fuerzas indómitas e imposible de controlar, que pues, fluyen y se mueven en todas las direcciones y que son incompatibles con una representación simbólica. Vamos, que es incompatible con la idea de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Les voy a compartir aquí una pequeña cápsula que creo que a mí nunca se me había ocurrido, no sé si a ustedes, pero va a ser una curiosidad que les va a encantar. De hecho, Foucault considera en esta etapa de su vida a Sigmund Freud como un héroe antirracista. Recordarán que el racismo es una de las ideas fuertes de Michel Foucault y cómo el siglo XX ha sido el siglo de los racismos, eso es innegable. ¿Y qué consideraría, por así decirse, la doctrina oficial de Alemania de la década del 40? Precisamente la igualdad y los ciudadanos de una misma raza casándose entre sí, recuperando la pureza racial, bla, bla, bla. Bueno, todo esto es combatido por Sigmund Freud, por sus tesis en Totem y Tabú y demás, acerca de la prohibición del incesto, la salida de la exogamia, tener relaciones con mujeres que no sean en lo absoluto relacionadas con el clan familiar y si incluso se podría extrapolar, sí, ¿por qué no?, al clan de la comunidad, al clan más grande de la nación. Entonces vemos una idea fuertemente antirracista, en contra de lo igual y a favor de lo heterodoxo. Foucault denuncia el poder y considera igual de infame a la autoridad y al perito ridículo, vamos, al mero sagüeso del poder. Los peritos, los psiquiatras, los psicoanalistas que hacen de perito psicológico, etcétera. En este punto está 100% con su maestro Canguilhem. La mayoría de las anécdotas que estoy glosando están en Michel Foucault y sus contemporáneos. En 1987 se publica la tercera crítica, pero por así decirse ya la que considera este un libro clásico de la historia de la psiquiatría, que es de Jean Goldstein, Consolar y Clasificar. Bueno, un poco parecido a Vigilar y Castigar. Bueno, básicamente en este libro se plantea la historia de la locura desde Pinel hasta Charcot, vamos, primera mitad del siglo XIX, y ahí tenemos todo el paisaje completo, el director de la institución, el representante del Estado, los locos, los reos, los criminales, los desheredados, etcétera. Y sí se da el lugar que tiene que tener la sociedad en la concepción y clasificación de la locura. Ahora el psiquiatra ya no era un miembro confesional de la iglesia que va a tratar a este enfermo aquejado de posesión demoníaca, sino que ahora era un profesional laico, encargado de lo mismo, consolar, es decir, escuchar la confesión de los enfermos y sus problemas y sus delirios, pero también científico, un confesional laico. Tiene que clasificar los delirios de aquellos que tiene que tratar y consolar. Y básicamente hay dos clasificaciones. Está el loco, paranoide esquizofrénico que trataba Pinel, aquel que está aquejado por los traumatismos de la Revolución Francesa, recordemos la época del terror, y que eso seguramente no fue nada fácil para gran parte de la población parisina y del resto de Francia. Y luego ya los nuevos tratamientos a partir de 1830 tenían otros locos, el monomaniaco. Acá había una persona que tenía grandes delirios de grandeza. Y recuerden cuál es el delirio típico de los locos con el cual se los estereotipa en
series, películas, historietas y demás. Aquel que se cree Napoleón Bonaparte. En la sociedad ya desjerarquizada de la Revolución Francesa, de la democracia liberal, ahora cualquiera puede ser emperador. Ya no hace falta ser de sangre noble. Y ahí tenés al emperador de las florerías y al emperador de las cheeseburgers y al rey del jamón y de lo que fuera, dice el autor. Cada uno empieza a tener delirios de grandeza acerca de que él es el rey indiscutible de su ámbito, una megalomanía asociada a las exigencias de competencia, eficiencia, rendimiento que imponen también el nuevo sistema capitalista. Pero vamos, que este libro ya considera a Michel Foucault un clásico. Este libro data del 87 y Historia de la locura en la época clásica de 1961. Vamos, le está dando su lugar como el iniciador de esta corriente. En 1833 se funda la educación pública en Francia. En 1838 el hospicio psiquiátrico, para lo que no pudo arreglar la educación. James Miller, un norteamericano, publica en 1993 la que puede que sea la peor crítica de todas las que hemos repasado. Hemos repasado la buena, la muy buena y esta es la peor. Se llama La pasión de Michel Foucault. Ya con eso tenéis una idea del nivel intelectual que va a tener. Dice que obviamente Foucault era un enfermo mental, homosexual, depresivo y que había tenido muchos intentos de suicidio y que había tenido tres experiencias horribles en su vida. Una, que su padre era doctor, era cirujano y la había llevado en una de sus prácticas y él había visto la amputación de una pierna. De ahí supuestamente la fijación de Foucault por el dolor, el padecimiento, los lugares claustros y de encierro como los hospitales, hospicios psiquiátricos y demás. Después, la segunda es la de la secuestrada de Poitiers, en la cual se narra que una joven que tenía una enfermedad mental había sido, por así decirse, aislada de su familia en un sótano y que solo la dejaban dormir en el patio, una cosa muy truculenta, muy fea, que incluso sigue pasando hasta el día de hoy, lamentablemente, y que Michel Foucault había pasado por ese lugar, incluso había visto el colchón en el patio trasero donde dormía esa joven y que eso obviamente había conmovido su interés por los locos, los anormales, los enfermos. Y la última es que, estando él en la escuela secundaria, sentía envidia de muchos jóvenes muy brillantes y supuestamente estos jóvenes habían sido desaparecidos precisamente por el régimen de ocupación, por pertenecer a la comunidad que ustedes ya saben. Así que de ahí habría surgido la envidia de Michel Foucault hacia la inteligencia, hacia la brillantez y la culpa del superviviente y tener que llegar a representar bien a su generación porque las mentes más brillantes se habían perdido y él tenía que, por así decirse, hacer justicia con sus investigaciones. No sé, toda una cuestión muy truculenta que no sé cuál es la conclusión, que la vida de un autor influye en su obra, bueno, eso ya se sabe. Bueno, así que se lo tiene a Foucault por un enfermo, por un apologista del crimen, ya saben su texto, yo, Pierre River, habiendo degollado a mi madre, a mi hermano y a mi hermana. La última de las críticas es de Derrida y básicamente apunta a que lo que Foucault rastrea como esta separación que se produce entre la res cogitan, o sea, el pensamiento pensante, por así decirse, la cosa pensante, y la locura o la sinrazón que se inicia con la era moderna en el siglo XVI a partir de Descartes, que separa la locura y de la razón, que en realidad no es tal. Voy a citar a Descartes. ¿Cómo podría negar mis propias manos son mías? Sería como esos locos que aseguran ser emperadores y van vestidos de andrajos, reyes que van desnudos e insensatos que aseguran ser un cantor o ser de cristal. Bueno, básicamente que aquí, que es una cita que utiliza Foucault, dice Derrida que no está la separación entre razón y sin razón, que en todo caso podríamos decir que la razón funciona incluso a pesar de que estuviéramos completamente locos, a pesar de que todo fuera una mentira generalizada del genio maligno, nosotros, como pensamos, no estamos locos y nuestro pensamiento sería válido, por así decirse que si quisiéramos hacer una ruptura entre razón y sin razón, en realidad nos tendríamos que ir a la época clásica griega y ahí sí.
el triunfo de la razón socrática por sobre el pensamiento presocrático sería este núcleo histórico que Foucault habría rastreado mucho más tarde. Vamos, que la crítica no es una crítica en sí, sino lo que está diciendo es que Foucault fue muy restringido en su aporte, en donde miró en el tiempo historiográfico, y que eso, en realidad, ese fenómeno se dio mucho antes. Foucault no se lo tomó, pero para nada bien. La respuesta llegó 10 años más tarde, una extensa diatriba acerca del cogito y después un ad hominem en contra del método de Derrida que dice que es una excesiva textualización y una pedagogía barata. Estuvieron peleados con Derrida de vuelta 10 años sin hablarse, hasta que este fue detenido en Europa del Este, no sé si era en Praga, y Michel Foucault salió por radio a pedir, obviamente públicamente, de que este autor, filósofo y gran pensador europeo, obviamente sea liberado, y hicieron las paces, se reconciliaron. Pero bueno, ojo, algún resquemor quedó ahí. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por las repercusiones que ha tenido Historia de la Locura en la época clásica, un libro clásico en el pensamiento. Si quieres quedarte con una perla, por así decirse, con un dicho que puede representar este libro, es que la enfermedad mental es un emergente de una época, de sus exigencias, de sus demandas, de lo que cada uno se le exige ser en una época histórica determinada y que esas exigencias van rompiendo o permeando precisamente en la salud mental de las personas. Y que, como dice el dicho popular, no está tan bien estar perfectamente sano y adaptado a una sociedad enferma. Hasta aquí la escena del crimen tal cual yo la viví, escribe Althusser. Frente a mí, mi esposa Hélène, tumbada de espaldas, también en bata, sus caderas reposan sobre el borde de la cama, las piernas abandonadas sobre la mosqueta del suelo. Arrodillado yo muy cerca de ella, inclinado sobre su cuerpo, estoy dándole un masaje en el cuello. A menudo le doy masajes en silencio, en la nuca, en la espalda. Aprendí la técnica de un camarada de cautiverio, el amigo Clark, futbolista profesional experto en casi todo. Pero en esta ocasión, el masaje es en la parte delantera de su cuello. Apoyo los dos pulgares en el hueco de la carne que bordea lo alto del esternón y voy llegando lentamente hacia la derecha, otro un poco sesgado hacia la izquierda, hasta la zona más dura encima de las orejas. El masaje es en B. Siento una gran fatiga muscular en los antebrazos, es verdad. Dar masajes siempre me produce dolor en los antebrazos. La cara de Helen está inmóvil, serena, sus ojos abiertos miran al techo. De repente me sacude el terror. Sus ojos están interminablemente fijos y sobre todo la punta de la lengua reposa insólita y apacible entre sus dientes y sus labios. Ciertamente, ya había visto muertos, pero en mi vida había visto un rostro de una estrangulada, y no obstante sé que está estrangulada. Pero ¿cómo? Me levanto y grito. He estrangulado a Ellen. Bueno, este es el testimonio que da el propio Louis Althusser respecto del homicidio de su mujer en sus propias manos, en un brote psicótico, en un delirio, producto de su depresión y melancolía, termina por asesinar a su mujer. Esto nos narra en su autobiografía póstuma El porvenir es largo. Y la filósofa Elizabeth Rudinesco va a tratar de hacer un análisis de esa autobiografía póstuma para dar cuenta de los hechos que llevaron a este crimen, la consideración de enfermo mental en el sistema jurídico penal de Francia y obviamente las repercusiones que esta autobiografía ha tenido en filósofos, psicoanalistas y, ¿por qué no?, detractores del marxismo. Así que bueno, este va a ser un video arduo, pero bueno, quédate si te interesa el tema, porque seguramente muy pocos lo tratan en la plataforma. Comencemos un poco por la autobiografía del autor y luego vamos a ver también un poco de su obra y las críticas que ésta recibe a partir de este episodio. Bueno, la cuestión es que Althusser había sido miembro de la resistencia durante la época de la ocupación de la Segunda Guerra y enviado a un campo de concentración para prisioneros para soldados. En este campo permanece 5 años
y no puede seguir combatiendo ya que está en condición de prisionero. Durante este episodio suceden dos cosas importantes en su vida. En primer lugar, escucha hablar por primera vez del comunismo por parte de un abogado marxista que también está preso en ese campo. Y aparte tiene sus primeros episodios de depresión, de melancolía, obviamente por el cautiverio. Luego de lo cual, a la salida del campo, conoce a Hélène Rittmann, la que sería su futura mujer, su esposa durante décadas, durante toda su vida, literal. Ella también había sido parte de la resistencia, pero no había sido capturada, es decir, no había pasado por el oprobio, por la vergüenza de ser un prisionero de guerra y por esas sospechas del maniqueísmo de la época de que los prisioneros habían sido en última instancia colaboracionistas del régimen para poder seguir sobreviviendo o en última instancia ganar su libertad. Sin embargo, sobre ella caen acusaciones aún más severas, de hecho es expulsada del Partido Comunista Francés por sospechas de que ella había participado en crímenes de guerra en contra de precisamente los colaboracionistas o los aliados de la Francia de Vichy. Así que, en función de tratarse de un elemento, por así decirse, peligroso, es expulsada del partido. Hélène es marxista, de origen judío, una cuestión que va a ser tomada luego por los detractores de Althusser también para acusarlo de antisemitismo. Y a lo largo de toda su vida, obviamente, ha tenido diferentes tipos de episodios, también maníacos, depresivos y melancólicos, al igual que su esposo, y han tenido una pareja, por así decirse, basada en la complementariedad de sus traumas y de su cura psicológica y psicoanalítica. Althusser asiste a sesiones con quien había sido un analizante de Lacan, un profundo detractor de Lacan, y básicamente va tramitando su proceso de cura a través del análisis de cómo había sido su núcleo familiar y el núcleo familiar de su padre. Básicamente, su padre había participado de un episodio sumamente extraño en la cual él era el hermano mayor de un hermano menor que había fallecido y por tanto él se había tenido que hacer cargo de la mujer del hermano menor, una cuestión así como muy levítica, muy del Antiguo Testamento, y que ese había sido el producto del matrimonio entre el padre de Althusser y su madre, y que él era producto de esta cuestión así un poco, por así decirse, sustitutiva. Los episodios maníacos y melancólicos de Althusser se van sucediendo a lo largo de su vida, cuenta a veces con el apoyo de su mujer, se comparten las conclusiones y significaciones que van llegando a medida que van avanzando en análisis ambos dos, pero Althusser adopta una posición un poco paternalista de tratar de explicar sus síntomas a Helene, tratar de psicoanalizar a su psicoanalista, tratando de decir que no debe tener miedo a Lacan, su idea de ignorar o, por así decirse, pasar por alto la obra lacaniana es, según Althusser, por producto del miedo que le genera la figura de Lacan, sus modos, sus manías, su, por así decirse, mostrarse como un padre del psicoanálisis, y bueno, que no debe tener temor a Lacan y que debe enfrentar esas cuestiones también. Quienes han conocido a Althusser dicen que, bueno, había sido así, una figura un poco pedante, y bueno, obviamente esto también es parte de todo ese florido condimento que aderezaba su vida. En cuanto a la obra de Althusser, ¿qué más decir? La mayoría de ustedes lo conocen, es aquel que ha sido el gran marxista clásico del siglo XX, aquel que leyó a Marx, a Mao y a Lenin en la misma serie histórica que podríamos leer tal vez a Platón, a Kierkegaard o a Hegel, es decir, los introdujo dentro de las cátedras de filosofía como grandes exponentes de la filosofía, más allá del socialismo realmente existente, más allá del comunismo real. Porque obviamente durante esta época está el stalinismo, que luego Althusser criticará y será detractor del mismo, pero también están las revoluciones islámicas apoyadas tanto por Althusser como en su momento por Foucault. Hemos de decir que era un brillante filósofo conceptual, no tan brillante filósofo del compromiso político. Es algo que se suele dar muchas veces, que muchas figuras
pueden ser brillantes en su campo y no por ello ser inocentes o completamente neófitos en el campo del compromiso político. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Luis Borges, el gran literato argentino que tal vez fue el literato más grande de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, su compromiso político obviamente no le permitió llegar al premio Nobel. Por tanto, es el gran teórico de la estructura, es considerado, por así decirse, el que vuelve a releer el Capital en otros términos, en un término absolutamente estructuralista, donde le da el lugar a la ideología comparable a la estructura económica y a la superestructura política. Bueno, describe los aparatos ideológicos del Estado, los medios de comunicación, las escuelas, la religión, y cómo ello permean en todos los ámbitos sociales, permitiendo o no permitiendo la conciencia de clases o la revolución. Obviamente, creía que la estructura tenía primacía por sobre el sujeto y que la historia era, por así decirse, un proceso mudo o un proceso sin sujeto y sin fin. Muchos asociarán la figura de Althusser como la figura de el padre del marxismo académico o del marxismo filosófico, del marxismo de las universidades. Y precisamente luego de este crimen, obviamente lo asociarán a la decadencia del comunismo, la falta de valores del mismo o incluso el resquebrajamiento del sistema comunista junto con la caída de la URSS. Luego de haber cometido el crimen, el cual se produjo en una habitación perteneciente al Collège de France, habitación en la cual habitualmente ellos no dormían, nadie sabe por qué estaban ahí o por qué habían pasado la noche ahí. Althusser inmediatamente confiesa el crimen y al ser obviamente el único que lo podría haber cometido, porque solamente ellos dos estaban allí dentro, y al haber confesado, se ahorra, por así decirse, pasar por dependencias policiales o por la comisaría y es evaluado por peritos psiquiátricos, los cuales obviamente lo declaran inimputable o no responsable de sus propios actos al estar en un estadio maníaco delirante. Leo la versión de los peritos. Uroxicidio, es decir, el homicidio de su mujer, por estrangulamiento manual, había sido cometido sin otra violencia adicional en ocasión de un episodio onírico y atrogeno complicado con una depresión melancólica. Bueno, acá tres puntos centrales. No se había cometido con una violencia extra, es decir, este estrangulamiento no había ofrecido ningún tipo de resistencia por parte de la víctima, la cual al parecer en ningún momento intentó zafarse o quitarse a Althusser de encima, no hizo nada para enfrentarlo, tampoco gritó, ni se escucharon gritos, ni suplicó, ni pidió que Althusser no lo haga. De hecho, Althusser cree entender que fue ella misma la que pidió que la matase. Después dice que esto es producto de un episodio onírico y atrógeno. Iatrógeno quiere decir fundamentalmente que es las consecuencias no deseadas de un tratamiento médico. Althusser se había sometido a una operación por una hernia en el esófago, si no creo equivocarme, y esto le había producido profundos malestares, vómitos y cefaleas constantes, y obviamente asociado a su cuadro melancólico depresivo, produjo unos delirios persecutorios en los cuales él creía que le estaban buscando, que querían darle fin a él y a su vida y a su pareja, y entonces él pensaba que antes de ser capturado era preferible el suicidio, asesinar a su mujer, incluso quemar el Collège de France. Por lo tanto, fue absuelto de sus cargos, ya que por el artículo creo que 64 del Código Penal francés en ese momento no se podía imputar a una persona que estuviera enferma mental y por lo tanto él fue internado en el psiquiátrico Saint-End y después de 3 años recobró su libertad, pero recobró su libertad en un limbo legal en el cual él, si bien no había sido responsable de sus actos al momento de cometer el homicidio, había perdido, por así decirse, sus derechos ciudadanos al ser considerado insano o enfermo mental. Vamos, que es una suerte de ostracismo social o suicidio público, en la cual obviamente él fue jubilado de la universidad, ya no pudo presentar nuevos cursos, ni conferencias, ni nadie le publicaría nuevos libros.
De hecho, esto sucedió en 1980 por las férreas críticas que recibió de todo el entorno antimarxista. Él trató de dar su versión de los hechos en este libro que data de 1984 a 1985, pero finalmente decide no publicarlo porque obviamente esto acarrearía otra vez una férrea crítica pública y una suerte de juzgamiento, para lo cual seguramente él no estaba preparado, así que decide publicarla póstumamente. En 1992, luego de su fallecimiento, es publicado este libro. El título del libro es El porvenir es largo porque se había dicho que en una ocasión Charles de Gaulle dijo que ser oportuno en la política internacional o en la guerra, es precisamente encontrar el momento exacto. Eso significa ser afortunado en esos ámbitos. Si uno no es afortunado u oportuno, lo único que le espera es un largo porvenir, es decir, un estiramiento, por así decirse, de los fenómenos que van ocurriendo y que obviamente de no ser oportuno esto se extendería ad infinitum. Este libro autobiográfico trata de recobrar la palabra de este muerto en vida, de este muerto social que fue Althusser luego del homicidio de su mujer, y tratar de rendir cuentas ante la sociedad y tratar de explicar lo que había sucedido para poder reemplazar las palabras de sus críticos, de los peritos que al declararlo insano le habían quitado completamente la posibilidad de defenderse en un juicio, cosa que él incluso hubiera preferido poder dar cuenta de sus actos y precisamente enfrentarse a una condena, aunque ésta fuera la pena capital. De hecho, luego de la reforma del Código Penal, ahí sí se distingue entre, por así decirse, la locura momentánea y ser enfermo mental, lo cual es, por así decirse, una condena de por vida, dice Althusser. Bueno, vamos a la parte más truculenta, que son las críticas de psicoanalistas y antimarxistas frente a este terrible hecho luctuoso. Vamos a ir glosando la mayoría de las críticas sin mencionar a los críticos por una cuestión de no darle fama o notoriedad. ¿A quién había matado Althusser al matar a su mujer? Algunos dijeron que le torció el cuello a la URSS, que terminó finalmente con el marxismo y el respeto que tenía el marxismo en la academia y en la filosofía, que había matado a su Virgilio, a una figura que para él era honorabilísima y respetabilísima porque ella había sido miembro de la resistencia armada y no había sido capturada y prisionera, por tanto no había pasado la vergüenza que él pasó. Entonces darle fin era darle fin a esa idea de padre. Bueno, obviamente que había matado a su padre, a su madre o cualquier figura simbólica que la representase. Dijo un kleiniano que había matado a su objeto de apego con el objeto de introyectarlo ahora definitivamente. Esta no es la peor. La peor pertenece a Jean Allouts, el cual, mejor dicho, afirma AIE, aparatos ideológicos del Estado, el concepto central de Althusser. Aïe o ay en francés, es decir, el grito que Hélène no pronunció para no darle la satisfacción de reconocer su teoría, incluso en su último momento. Esto es monstruoso, o sea, esto es lo peor que hay, ¿no? No sé cómo alguien pudo haber escrito esto. Bueno, finalmente, Derrida, invitado en el 93, si no me equivoco, a dar una conferencia en California respecto de el desmonoramiento de la URSS y del respeto que se tenía por el marxismo y el comunismo en la academia. Derrida escribe esta conferencia, Espectros de Marx, en el cual establece que Marx está supuestamente enterrado, a buen resguardo, ya no nos amenaza el fantasma del comunismo, ni a Europa ni a Occidente, y que ahora estaremos libres de él indefinidamente nuestra buena conciencia. Obviamente que nada más alejado de la realidad. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de hoy, un poco lúgubre, un poco tétrico, porque bueno, son cuestiones bastante duras de tratar. Espero que, aunque sea, te haya interesado respecto a estas cuestiones sobre enfermedad mental y responsabilidad civil y qué relación guarda en última instancia la obra con su autor. Si sobrevive la obra de Althusser a pesar de los crímenes que cometió siendo un ser humano. En esta ocasión vamos a glosar el capítulo el cual nos da un semblante acerca de Gilles Deleuze. Dice que, a diferencia de sus colegas como Derrida o Foucault,
es un autor un poco más humilde, si se quiere. No estudió en la escuela normales superiores. De hecho, nunca se consideró a sí mismo un gran intelectual o literato, ni siquiera un gran filósofo. Era más bien un profesor de filosofía. Obviamente estaba en contra de la idea tradicional de cómo se enseña la filosofía, es decir, simplemente glosándola, repitiendo lo que dijeron los grandes exponentes, repitiendo lo que dice Sócrates, Platón o Hegel o Kant. Su forma de hacer y transmitir filosofía era la creación de nuevos conceptos en base a estas ideas. Obviamente, su máximo exponente, el Antiedipo, es la norma de la creatividad. Vemos también en este autor cómo tenía luces y sombras o claroscuros. Él estaba obviamente abiertamente en contra de la psicología o la medicina o de la psiquiatría, pero no al punto de Canguilhem, el cual afirmaba que obviamente el mapeo de un cerebro no puede dar cuenta de su inteligencia, creatividad o cómo éste puede hacer una obra de arte como el Busca del tiempo perdido de Proust. En realidad, Deleuze sí creía que en algún punto la ciencia avanzaría hasta tal forma que pudieran dar cuenta de la creatividad del ser humano. No por ello dejaba de considerar a la psicología, al igual que Canguilhem, su maestro, la última barbarie, aquella que trataba de medir e instrumentalizar a un ser humano para volverlo productivo. Obviamente que consideraba que solo se podía llegar a ser sujeto no estando sujetado, no siendo unívoco, sino una multiplicidad plural, libre y desterritorializada. Respecto de sus colegas, como por ejemplo Sartre, que ya era una figura intelectual, consideraba que era una suerte de genio acomodado, ya se había acostumbrado al status quo y a su nivel académico, de lo cual él mismo decía que prefería ser el idiota que luchaba por la liberación que aquel genio acomodado. Respecto del consumo de alcohol y otros medicamentos, creía que cada persona debería ser libre, incluso recurriendo a prescripción médica, de tomar lo que desease. En realidad, no era una persona dada a los excesos, sino más bien un epicurio. Estaba en contra del placer y el goce desmedido, sino todo en su justa medida. De hecho, consideraba que si uno consumía estas sustancias hasta el punto de convertirse en un andrajo humano incapaz de trabajar, obviamente debía dejarlas. Esto para él era un límite mucho más natural y humano que aquel límite arbitrario y absurdo que quieren crear los psiquiatras y los médicos, que te prescriben medicamentos y te tratan de loco, despojándote de toda locura. De hecho, él defendía una idea de descubrir la despersonalización, es decir, todo aquello que fuera múltiple y heterogéneo, más allá de la individualidad o la univocidad. En esto se parece, por así decirse, al genio calidoscópico de Heráclito, que decía que nadie puede bañarse dos veces en un mismo río. Esta es un poco la filosofía del acontecimiento, es decir, cada experiencia es única y particular, completamente plural y múltiple. No se puede comparar ningún acontecimiento, ninguna experiencia vivida por un ser humano con la de ningún otro. También después de haber leído a Nietzsche, obviamente su filosofía está impregnada por este aspecto dionisiaco, por las luces y las sombras y el llanto y la alegría y lo trágico de la vida. Su ética era, por así decirse, espinociana, siempre estaba del lado de los minoritarios, obviamente, del loco, del reo, del homosexual. Y al respecto, uno de sus discípulos nos narra la siguiente anécdota, la cual es muy significativa. Cuenta su colega y discípulo Eribón que una vez estaban a la salida de una discoteca homosexual. En esa entrada para un auto con sendos jóvenes, los cuales los increpan, los insultan por su condición y los escupen. Ahora Eribón, con su suéter color celeste, manchado por el escupitajo en el pecho, dice que eh, Deleuze le narra una anécdota respecto de cuando Dumézil había visitado a Marcel Mauss, el cual
era judío y durante la ocupación debía llevar la estrella bordada por la fuerza en su chaqueta como un símbolo despectivo del régimen. Dumézil dice que no dejaba de ver la estrella, a lo cual Marcel Mauss contestó: "Ah, no dejas de ver mi chakrat", lo cual él pensó que significaba escupitajo, pero que dice que había una acepción más antigua de la palabra que significaba insignia o distintivo, medalla, por así decirse. Entonces, a lo cual quería referirse es que no dejaba de ver su signo de distinción, por así decirse, en términos de Pierre Bourdieu. Obviamente, la lucha de Deleuze siempre estuvo del lado de los locos, del lado de los homosexuales. Hasta cierto punto se puede decir que el capitalismo, ese territorio soberano y imperialista que se impone mediante el fascismo, los pequeños fascismos de cada uno, ha logrado encauzar la homosexualidad hacia la familia nuclear, hacia el matrimonio legal, etcétera, y un montón de cuestiones que no tenían que ver con las luchas de la década del 60 y del 70. De hecho, Deleuze temía la llegada de un mundo completamente plano y unidimensional, donde precisamente la territorialización se impusiera, la familia nuclear, patria y familia, frente a lo que él proponía, su filosofía de la desterritorialización, del rizoma, de la pluralidad. De hecho, su máximo exponente, que es el libro del Antiedipo, es ejemplo claro de esa forma creativa que tenía el autor de tratar todas estas temáticas, obviamente en colaboración de su colega, y que podemos ver precisamente que ahí él demuestra que el deseo no puede ser reprimido ni liberado. El deseo es una fuerza motriz y desear ya es liberador. Sean ustedes la pantera rosa, había afirmado. Amen al gato, a la orquídea y a la abeja. Frente a un capitalismo que es territorializador y alienante, precisamente él propone una locura desalienada. Esta locura que es, por así decirse, una forma de rebelión individual. Finalmente da una cita de Michel Foucault, que dice que en 1969 había afirmado que tal vez el siglo sea deleuziano. En esta ocasión vamos a terminar de glosar el libro de Elizabeth Rudinesco, Filósofos en la Tormenta, donde habla fundamentalmente de una generación que habitualmente se suele llamar posmoderna o postestructuralista, pero bueno, vamos a ver, obviamente, hemos visto a lo largo de esta serie algunos filósofos decimonónicos como Canguilhem, Foucault, que está un poco entre medias, también Sartre, y obviamente algunos exponentes de esta generación, como si lo fueron Deleuze, Althusser y finalmente terminamos con Jacques Derrida. Obviamente no va a hablar aquí de los apartados más importantes de la teoría de Derrida, sino que lo va a hablar en torno al concepto o idea de muerte, que es una idea que ha rondado el libro. Ya saben, el famoso capítulo de Althusser, pero también obviamente el de Canguilhem, un poco también el de Foucault. Y vamos a seguir con esta idea. Va a glosar brevemente el texto de Derrida, Cada vez, la única vez, el fin del mundo, en el cual es un homenaje, una loa, un elogio, un in memoriam a sus amigos, porque él ha pertenecido a esta generación y también les ha visto fallecer, lamentablemente. Dice una idea muy melancólica que de entre un grupo de amigos, uno será el que vaya a los entierros de todos los otros. Lo mismo se puede decir de un grupo de hermanos o de cualquier grupo de personas. Uno les verá partir a todos los demás. Y precisamente en esta idea un poco melancólica es en la que se basa esta glosa. Y va a hablar un poco acerca de la muerte de los seres queridos, de los amigos, acerca un poco de esta generación. ¿En qué consiste esta generación?, se pregunta Rudinesco. Pues fundamentalmente, con ideas iguales o contrarias, hablan acerca del sujeto. Algunos dirán que el sujeto está sujetado a estructuras que se le sobreponen y otros dirán que el sujeto es radicalmente libre, pero siempre se va a estar hablando del sujeto.
Y acerca de esta generación, de la cual Derrida fue el último en partir, porque ya se ha ido, no está entre nosotros, y también un poco esta idea de que esta generación fue un hito por luchar en contra de ideales como o antivalores como el fascismo, una lucha por el sujeto, por la autonomía, por la libertad individual, por los derechos democráticos, etcétera. Bueno, ¿qué tienen para decir respecto de la partida de los amigos? Fundamentalmente se oponen a la idea de relativizar la muerte. Empiezan con un pasaje un poco sombrío de Freud. Dice que esta idea que Freud tiene en Duelo en Melancolía, de que cada vez que parte una persona, algo de esa persona se queda con nosotros, en nuestro propio yo. Bueno, los que conocen Duelo y Melancolía, uno se identifica con una parte de esa persona que ya no está, la vuelve idéntica a ella y se toma a sí mismo como objeto amado para superar el duelo de esa pérdida. No puedes amar a esa persona que ya no está. Bueno, ámate a ti mismo, que eres en parte lo que esa persona dejó. Bueno, está lamentablemente en contra de esta idea relativa de la muerte. Un poco esquizofrénica, si se quiere, dice Rudinesco. En realidad, la muerte tiene algo de absoluto. Cada vez que alguien muere, bueno, citando a Borges, muere con sí una parte del mundo, una parte subjetivísima del mundo que ya no se volverá a repetir. Hay experiencias, saberes, placeres y sentimientos que mueren con esa persona. Y esa experiencia del mundo, única, vital, empírica, si se quiere, ha morido con él. Ha muerto, mejor dicho. Entonces, tenemos esta idea de dejar de relativizar la muerte, que cada vez, desde luego que alguien muere es una tragedia y es una tragedia absoluta, no relativa, ya que se pierden con él todas sus experiencias, y también de dejar de decir grandes palabras, porque la verdad es que con las pocas palabras sinceras y sencillas alcanzan. Derrida repasa muchos elogios de sus amigos, pero siempre son elogios muy directos, muy cercanos, respecto de la muerte de un ser querido, nada más, sin palabras grandilocuentes, sin unas últimas grandes palabras, sin nada de esta parafernalia que muchas veces alcanza la despedida. Son palabras cortas, sinceras y sencillas, muy directas. Incluso respecto de Foucault, que él nunca había sido muy allegado a Foucault, pero sí le tenía en gran estima. Entonces, este es básicamente el epílogo o el último mensaje del libro, esta idea de que la muerte es algo absoluto, no es algo relativizable, y citando un poco rudamente las cartas de Freud respecto de lo que él mismo había dicho en Dolor y Melancolía, esto de que siempre queda con nosotros algo del amor de esa persona, cuando falleció su hija y a sus tempranísimos 27 años falleció Sophie, creo, o su nieto, él sentía que algo había muerto con él. No es que una parte de él, una parte de la otra persona vivía en él. Una parte de él había muerto con la muerte de esa persona. Las palabras son muy fuertes y dice, ha muerto mi nieto, ya no amo a ninguno de mis otros nietos. Una parte de la capacidad de amor, una parte de la capacidad de amar, de identificarse, de representarse a la otra persona, fallece cuando fallece esa persona, ese ser querido. Dice Rudinesco, no es que se contradiga, es que aprendió. Lamentablemente, la muerte y la pérdida nos va enseñando a lo largo de la vida a valorar precisamente la vida, la presencia de esa persona, que una vez que ya no esté, ya no va a volver a estar. Bueno, espero que no haya sido demasiado sombrío esta temática para el canal o la plataforma. Creo que de todo se puede aprender. Si te ha gustado el video hasta acá y la glosa de todos los autores, déjame un like, compártelo, así voy a traer más autores postestructuralistas al canal. Es algo que habitualmente no toco mucho, pero sé que a ustedes sí les interesa. Y si compartes este video, me ayudarías a que este sea el canal más grande de la divulgación de la sociología, la filosofía y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.